Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy domingo 15 de mayo. La lección de hoy se titula El Monte Moria. ¿Qué nos enseña esta lección? Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias, Dios eterno, por esta lección, la cual nos muestra su grande amor para con nosotros pecadores. A través de esta historia que ha quedado pregnada en la palabra de Dios, nos enseña cuánto costó para usted dar a su Hijo para que a través de Él podamos recibir el perdón y salvación. Gracias, Señor. Ahora que vamos a estudiar, suplicamos sabiduría, Señor. Solamente con la sabiduría del cielo podemos entenderlo y podemos de esa manera valorar lo que usted ha hecho. Gracias, Señor. Háblenos, se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Monte Moria. 3 días de camino fueron los que tuvo que caminar Abraham para poder llegar hasta donde Dios le había dicho que fuese. Veamos qué nos dice Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Le dijo: Abraham. Este respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Después dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo: Tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió:
Dios proveerá. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió luego Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. El ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, pues ya sé que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a sus espaldas un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Fue Abraham, tomó al carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí está en el capítulo 22, en estos primeros 12 versículos, el amor de Dios, el dolor de Dios, el amor del Hijo por nosotros los pecadores. Cuán importante es para nosotros, a través de lo que le ocurrió a Abraham con su hijo, entender a grandes rasgos lo que el Padre Dios sufrió al dar a su hijo para que viniese a este mundo y morir por nosotros los pecadores. Pero de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que muriese por nosotros. En esta historia es lo que Dios quiere enseñar al universo y a nosotros, los seres humanos. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, nos dice: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, ofrecía su unigénito. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido la promesa, el que había ofrecido las promesas, ofrecía su unigénito. ¿Cuál es el significado de esta prueba? Esa es una pregunta. ¿Qué lecciones espirituales surgen de este asombroso acontecimiento? Si vemos hacia atrás, a Abraham se le mostró lo que iba a acontecerle al Mesías. O sea que antes de que el pueblo judío naciese, ya Dios había dado a Abraham y a Isaac qué es lo que acontecería y qué le acontecería al Hijo de Dios. Ahora nosotros, que vivimos en el siglo XXI después de la muerte del Hijo de Dios, no deberíamos dudar en la palabra de Dios. Aunque el enemigo quiere poner dudas en la palabra, quiere poner
dudas en nuestras mentes, nosotros, mirando todas estas cosas que han quedado escritas, nuestra fe debiese estar puesta en Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, todo lo que ellos han hecho para que usted y yo podamos ser salvos. Así es de que veamos aquí, vamos a ver un poquito. Cuando Dios le dice a Abraham: toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moria, el lugar donde el Hijo de Dios iba a ser sacrificado. Desde antes de que el Hijo de Dios viniese, o sea, 2000 años antes, Dios estaba apartando el lugar, mostrándonos a nosotros los seres humanos que allí es donde se iba a pagar el precio por nuestra salvación. Monte Moria, ahí está en Jerusalén, el cual nosotros conocemos como el Monte Calvario, Monte de la Calavera. En esa parte, allí fue donde el Hijo de Dios cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque dice verso 3, 22:3, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. ¿Cuántos días le llevó? Dice, al tercer día. Alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Al tercer día. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Cuántos días estuvo Abraham con ese dolor de saber que tenía que sacrificar a su hijo, pero por amor a Dios, que era más grande que el amor a su hijo? Él iba a ofrecerlo. En su mente, él lo ofreció. Pero por misericordia de Dios, Dios detuvo esa mano para que no cayera sobre el cuello de su hijo. Y dice, verso 6, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. Aquí Abraham humanamente está representando al Padre Celestial. Isaac está representando al Hijo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿quién cargó en el Señor Jesucristo la carga de los pecados del mundo? Porque el Señor dice allí que Él cargó en su cuerpo
nuestros pecados. Ahora, aquí en esta historia, en el verso 6, dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac. ¿Qué es lo que cargó el Hijo de Dios en su cuerpo? Esa cruz que lo llevó hasta el monte Calvario. Pero sobre ello también se está enseñando que se cargó sobre él el peso del pecado del mundo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo es que el Hijo de Dios recibió esa carga? Esa carga la recibió después que había cenado con sus discípulos. Salió al monte. Él va al monte del Getsemaní. Como dice, salió y se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, estoy leyendo de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Y allí el Señor les dice: orad para que no entréis en tentación. Se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Esa palabra, fortalecerlo. ¿Por qué fue necesario que Dios permitiera, que Dios Padre permitiera que viniese un ángel a fortalecer a su Hijo? Porque en ese momento el Padre estaba cargando sobre el cuerpo de su Hijo no la carga de la leña, sino la carga de nuestros pecados. Allí fue necesario la ayuda de Dios, nada más, no para quitarle el peso, sino para que su Hijo pudiese llegar hasta el monte Calvario. Porque él, si no hubiese sido fortalecido, allí hubiese muerto en el monte de los olivos. Pero el plan de salvación era que él tenía que llegar hasta el monte Calvario. Así es de que, dice ahí, volvemos a Génesis 22, 6. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. El padre nunca dejó a su hijo. Aunque su hijo, hubo un momento en que no miró el rostro de su padre. Padre, ¿por qué me has desamparado? Allí estaba él. ¿Cómo estaba Abraham al ver a su hijo que iba a ser sacrificado? ¿Cómo estaba el Padre Celestial al ver a su hijo en la cruz? Fue doloroso para el Padre. Eso es lo que tenemos que ver en esa historia. Cuando el hijo le dice, Padre mío, y él respondió,
aquí estoy, hijo mío. Isaac le dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió. No fueron unas palabras sencillas las que salieron de los labios de Abraham. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham sabía quién era el cordero. Abraham, Dios le había pedido, sacrifícame a tu hijo. Esas palabras no fueron suaves, fueron duras que salieran de los labios de ese padre Abraham. Pero aquí también Dios nos quiere enseñar a los seres humanos que Dios estaba proveyendo, no en Isaac, pero a través de Isaac quiere mostrarnos que no fue fácil para él dar a su hijo para que viniese al mundo a morir, porque la salvación no vendría por Isaac, sino que vendría por el Cordero Pascual. Él es el que iba a dar su vida. Por eso es que Dios detuvo la mano de Abraham, porque no sería por Isaac, sino de la descendencia de él. 2000 años después vendría el Cordero Pascual. Así es de que, mirando eso, veamos la lección que nos dice. Génesis 22 se ha convertido en un clásico de la literatura mundial y ha inspirado a filósofos y artistas, no solo a teólogos, porque aquí hay un mensaje profundo, lleno de amor, de parte de Dios para nosotros, los humanos. Por eso sigue diciendo el significado. Sin embargo, el significado de la prueba de Dios es difícil de comprender. ¿La prueba de quién? Aquí no dice la prueba de Abraham, la prueba de Dios. Dios mostró su grande amor por la humanidad allí. Este mandato divino contradecía la prohibición bíblica posterior en contra de los sacrificios humanos y seguramente parecía obrar en contra de la promesa de Dios de un pacto eterno por medio de Isaac. O sea, el hijo de la promesa, Isaac, que Dios le prometió a Abraham, estaba prefigurando al hijo de la promesa que Dios en Génesis 3:15 estaba diciéndonos que vendría. En Isaac lo prefiguró, pero no era Isaac. Entonces, ¿cuál era el propósito de que Dios lo llamara a hacer esto? Si no era Isaac, pero a través de Isaac, Él mostraría al universo cómo sería el plan para redimir a la humanidad. Los ángeles lo entendieron. Los seres de otros mundos lo entendieron.
y los seres humanos. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La noción bíblica de prueba se refiere a la idea de juicio, es decir, un juicio para saber qué hay en el corazón del probado. Pero también trae la seguridad de la gracia de Dios en favor de los probados. ¿Qué es lo que hubo en la cruz? ¿Qué es lo que hubo en el Calvario? Un juicio. La paga del pecado es muerte. Allí Dios está cargando en su Hijo la condenación del pecado. Su Hijo está recibiendo la muerte segunda por amor a nosotros. ¿Y qué tiene que ver la muerte segunda? Es la muerte que los hijos de Dios, porque ya la pagó el Hijo de Dios, ya no recibiremos. Pero aquel que no acepte a Cristo, él recibirá la segunda muerte, o sea, la muerte eterna. Nosotros no nos vamos a perder por ser pecadores. Todos somos pecadores. Nos vamos a perder por no aceptar el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Sigue más adelante diciendo, en este caso la fe de Abraham, la fe que Abraham tiene en Dios, lo lleva al punto de correr el riesgo de perder su futuro, o sea, su posteridad, porque le va a quitar la vida. Y sin embargo, debido a que confía en Dios, hará lo que Dios le pida, por más difícil que sea entender. Al fin y al cabo, ¿qué es la fe? Sino confiar en lo que no vemos o no entendemos por completo. Abraham no entendía, pero él confió en Dios. Y él sabía que lo que Dios pide o hace es lo mejor para mí. Así lo entendió Abraham. Si Dios lo pide, es lo mejor. Lo que yo debo de hacer es obedecer. Además, la fe bíblica no se trata tanto de nuestra capacidad de dar a Dios y de sacrificarnos por Él, sino de nuestra capacidad de confiar en Él y recibir su gracia mientras comprendemos cuán indignos somos. Por consiguiente, Abraham debió haber entendido la gracia. No son las obras que hacemos para Dios las que nos salvan, sino la obra de Dios en nuestro favor. Entendemos eso en el sacrificio de Isaac. Ya Isaac, dice, había sido atado, había sido colocado ya en el altar. Abraham estaba con el cuchillo levantado para dejarlo caer sobre el cuello de su hijo. Pero como
como dice allí, Abraham debió haber entendido la gracia allí, cuando escuchó la voz de Dios que le dice: detente, detente, no le hagas daño al muchacho. Allí entendió que no era por lo que iba a hacer él con su hijo. Miró hacia atrás y miró que el que iba a dar su vida por nosotros, y en este caso por lo que Dios le había pedido, no era Isaac, sino el carnero que estaba atrás, o sea que era ya un cordero mayor. Lo tomó y lo sacrificó. A él fue el que degolló, y eso es lo que cargó con nuestros pecados. Sin embargo, dice, al igual que Abraham, somos llamados a trabajar para Dios. Y en este sentido, el accionar de Abraham es un poderoso ejemplo para seguir. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para el día de hoy, domingo 15. Dios había llamado a Abraham para que fuese el padre de los fieles, y su vida había de servir como ejemplo de fe para las generaciones futuras. Pero su fe no había sido perfecta. Había manifestado desconfianza para con Dios al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, y también al casarse con Agar. Para que pudiera alcanzar la norma más alta, Dios le sometió a otra prueba, la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. En una visión nocturna se le ordenó ir a la tierra de Moria para ofrecer allí a su hijo en holocausto en un monte que se le indicaría. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrostrar penurias y peligros, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad, uno puede enfrentar con valor dificultades y aflicciones capaces de hacerle desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última y más aflictiva prueba para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. Eso está en Patriarcas y Profetas, página 143. Cuando el pecado ha adormecido las percepciones morales, el malhechor no discierne los defectos de su carácter ni se da cuenta de la enormidad del mal que ha cometido. Y a menos que se rinda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá en una ceguera parcial con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras y fervorosas. El corazón humillado y contrito, doblegado por el arrepentimiento genuino, podrá apreciar un poco el amor de Dios y el costo del Calvario. Y de la misma manera como un hijo confiesa ante un padre amoroso, el que está verdaderamente arrepentido representará todos sus pecados ante Dios. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 603. Con todo, la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del Dios infinito.
Nuestras investigaciones no nos harán descubrir jamás las profundidades de Dios. No debemos intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. El apóstol exclama: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo dice en Romanos 11:33. No obstante, podemos comprender lo bastante su modo de tratar con nosotros y los motivos que le hacen obrar como obra, para reconocer un amor y una misericordia infinitos, unidos a un poder sin límites. Nuestro Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia, y no debemos vivir descontentos ni desconfiados, sino inclinarnos en reverente sumisión. Él nos revelará sus designios en la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien, y en cuanto a lo demás, debemos confiar en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Eso está en El Conflicto de los Siglos, página 517. Bien, mis queridos hermanos, como dice allí al final de la lección, ¿qué te dice personalmente la historia de Abraham e Isaac en el monte Moria acerca de tu fe y cómo la manifiestas? Cuán importante es comprender esta lección. Leámosla varias veces. Leamos el capítulo 22 de Génesis varias veces para que podamos entender y podamos comprender y podamos obedecer, amar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que hagamos su voluntad. Bien, mis queridos hermanos, este ha sido el repaso de la lección de este día. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.